Le he pedido a la señora ministra que salga de las alfombras para conocer la realidad de nuestros agricultores, para conocer los verdaderos problemas de nuestros agricultores y de nuestra tierra. Solo así podrá entender que es inadmisible que en el nuevo plan hidrológico de la cuenca se contemple la eliminación de más de 30 pequeños embalses. Entenderá que es inadmisible esperar hasta el último segundo y con dudas para presentar un recurso contra Mularroya, para sacar adelante Mularroya. Que los regantes, los usuarios de la cuenca del Guadalope necesitan una respuesta para sacar adelante a Santolea. Saben que el principal usuario, con el cierre de la central térmica de Andorra, Endesa se va. Esa obra la van a afrontar los usuarios y en estos momentos tienen una grave incertidumbre porque tienen que afrontar esa obra, tienen que sacarla adelante y tienen una grave incertidumbre porque el principal usuario ha desaparecido. La ministra, la vicepresidenta, tiene que dar respuestas a todas estas personas. Tiene que pisar la tierra y así entenderá que en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, que es una prolongación o debe ser una prolongación de las obras del Pacto del Agua, se elimine más de 150.000 hectáreas de modernización de regadío. Estábamos hablando que en un contexto de cambio climático hay dos cosas fundamentales. El primero, utilizar mejor el agua, una gestión más eficaz y más eficiente del agua. Para eso hace falta invertir en modernización de regadíos. Y en segundo lugar, en un contexto de cambio climático necesitamos regular un recurso escaso como es el agua. Y eso es sinónimo de embalses. Por eso el Partido Popular, por eso le he pedido en nombre del Partido Popular que salga de las alfombras, que pise tierra y que conozca los verdaderos problemas de los agricultores y de los aragoneses. Aprovechando también su visita y después de trasladarle nuestras incertidumbres, como por ejemplo todo el retraso que está prolongando el Ministerio con el informe de los ingenieros para avalar la seguridad de la presa de Yesa, de las laderas de Yesa, uno más. Hay que aprovechar unas circunstancias como las actuales para decirle al señor Lambán, al presidente Lambán, que le pida a la vicepresidenta del Gobierno todo eso que nos dice a los aragoneses que le pide y que le va a demandar al Gobierno de España, pero nunca llega. Financiación, ejecución de las obras del Pacto del Agua, este es el momento. Los aragoneses necesitamos hechos y no postureo al que nos tiene acostumbrado el presidente Lambán.